Yo sé que esta es una pregunta que es obvia la respuesta, pero es nomás para que nos sirva de introducción a esto. ¿Quiere usted tener un cambio en su vida? ¿Quiere usted cambiar su forma de ser, sí o no? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque si alguien dice, no, yo no necesito cambiar nada. Entonces es una persona que está diciendo, si yo ya soy como Jesucristo. Porque la meta, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, que crezcamos para que seamos semejantes a Jesucristo. O sea, que cambiemos para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo, no para que empeoremos. El cambio no debe ser para empeorar, debe ser para mejorar. Y nuestra meta en cuanto a mejorar es que nos parezcamos a Jesucristo. Y que nos parezcamos menos y menos y menos a uno mismo. A uno mismo, sino más a Jesucristo. Porque uno mismo, pues usted sabe, ¿verdad?, qué monstruito es. Y usted sabe qué belleza es la de Jesucristo. Pues mejor ser como Jesucristo que ser como uno es, ¿verdad? Entonces, en cada uno de nosotros debe de haber ese lugar y ese deseo de decir, sí, yo quiero tener un gran cambio en mi vida. Y eso es de lo que se trata esta serie de mensajes. De que verdaderamente nosotros busquemos de todo corazón un cambio grande en nuestra vida. Cambio grande en nuestra vida, porque lo necesitamos, todos lo necesitamos, siempre ir mejorando y que tengamos esas mejoras que sean, como quien dice, a pasos agigantados, que sean mayores. Es como, por ejemplo, yo les he platicado, ¿verdad?, de mi testimonio. Antes de venir a Cristo, pues vivía en el mundo y con todas las prácticas del mundo, a tal grado, ¿verdad?, que yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba que, pues yo a la hora que yo quisiera, podía dejar el estilo de vida que llevaba, ¿verdad?, de uso de drogas y todo eso que va envuelto con ese estilo de vida. Pero cuando verdaderamente quise, me di cuenta que era una mentira, porque trataba y volvía, trataba y volvía, trataba y volvía. Y por 5 años fue uno del de tratar y volver, tratar y volver, tratar y volver, hasta el punto ahora que ya pierde uno esperanza y ya nomás se entrega y dice uno, esto va a ser mi vida, así es como yo voy a hacer, y ya mejor es que haga planes para esta clase de vida. Y sí, en mi mente yo hice planes para ya vivir, que es una vida derrotada, ¿verdad? Como quien dice, lo único que puedo hacer es hacer planes para disfrutar mi infierno. Es todo lo que puede uno llegar a hacer. Entonces, cuando uno quiere cambiar, lo primero que tiene que suceder en la vida de uno es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el que uno verdaderamente viene a conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, cuando eso sucede, existe un cambio en su vida. ¿Verdad que hay un cambio grande en la vida de uno? Pero, ¿se convierte usted en una persona perfecta? ¿No? ¿Necesitará más cambio? ¿Necesitarán todavía algunas cosas que están ahí rezagadas, escondidas, fortificadas, que necesitan ser derrumbadas por el poder de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. En eso estamos. En que nosotros, aunque hayamos experimentado el nuevo nacimiento, que no nos engañemos a nosotros mismos, negando la realidad de que necesito un cambio grande en mi vida, aun aunque yo sea un hijo de Dios, aun aunque yo sea un cristiano nacido de nuevo, necesito un cambio en mi vida. Puedo cambiar, puedo ser más semejante a Cristo, de tal manera que ese cambio, como dice el apóstol Pablo, sea visible para todos. Sea visible para todos, que todos puedan decir, qué cambiazo dio esta persona, ¿verdad? Y primeramente quien va a darse cuenta va a ser nuestro cónyuge. Es el primerito que se va a dar cuenta, ¿verdad? Cuando verdaderamente hay un verdadero cambio. Porque cuando lo estamos actuando, pues
muchos se dan cuenta, pero el cónyuge dice, nomás dice, que se lo crea su abuela. Y así dice, para que se lo crea su abuela, porque ya murió la abuelita. Por eso dicen así el dicho, ¿verdad? Ok, entonces estamos viendo qué es. Ya vimos la semana pasada todos los detalles de lo que es una fortaleza y estamos enfocados en entender lo que es una fortaleza espiritual, ¿verdad? Porque vemos que la analogía que el apóstol Pablo pone de una fortaleza, que esto es una fortaleza, ¿verdad? Es un castillo. Y que desde ahí, desde adentro de ese castillo, de esa fortaleza, el ejército que está ahí tiene ventaja sobre los invasores que vienen contra ellos. Es un lugar de protección, están protegidos y con ventaja en la guerra. ¿Okay? Entonces, una fortaleza espiritual es lo que el apóstol Pablo nos lo describe aquí en 2 Corintios 10, del 3 al 6. ¿Por qué? Porque era bien claro que lo entendieran los corintios, porque ahí en esa ciudad de Corintio tenían una fortaleza. Tenían algo así. Entonces entendían bien lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo y les dice, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? En la traducción del lenguaje sencillo dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo ya había experimentado en su propia vida lo que era luchar contra el pecado, luchar contra el mundo con sus propias fuerzas, con su propia humanidad, simplemente para encontrar que era inútil, que era un fracaso. Cuando uno piensa, ahora sí le voy a echar ganas, que está uno diciendo, a fuerza de voluntad, yo voy a superar mis debilidades, mis faltas, mis pecados. Pues nada, fracaso, fracaso, fracaso. Por eso dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo, ¿verdad? Dice, yo uso las armas poderosas de Dios, no las hechas por los hombres, para derribar las fortalezas del diablo. O sea que una fortaleza espiritual es una fortaleza que fue establecida por el diablo. ¿Okay? Vamos a ver un poco más de eso, ¿verdad? Pero fue establecida por el diablo para que entendamos el por qué decimos, ¿verdad?, que una fortaleza espiritual es un engaño. Y estamos conectándolo con lo que vimos en el primer mensaje, el primerito, ¿verdad?, que presentaba, cómo nos presenta la Biblia a Satanás como el ¿qué? El engañador. ¿Se acuerdan? El engañador. ¿Y cuál es su blanco como engañador? La mente. La mente como engañador, él ataca y trabaja en la mente de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, yo uso las armas poderosas de Dios, no las hechas por los hombres, no con filosofías humanas, no con psicología humana, no con voluntad humana, no, dice, las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del diablo. ¿Por qué? Porque las armas humanas, ¿se imaginan qué van a poder contra las fortalezas del diablo? Nada, nomás es que nos frustremos y nos frustremos y nos frustremos y perdamos la fe y perdamos la esperanza porque decimos, no, pues es puro cuento, dicen que esto, dicen lo otro y oigo, pero no, pues yo sigo aquí igual y hasta estoy empeorando. Pues sí, ¿verdad? Y es una realidad que eso sucede. ¿Por qué? Porque hemos permitido que Satanás construya una fortaleza en nuestra mente. Y al construir una fortaleza en nuestra mente, ¿qué quiere decir? Que ¿quién tiene protección y ventaja en la guerra espiritual? ¿Quién la tiene? Él, porque Él está en la fortaleza. Miren, vean esta ilustración para que la puedan entender. ¿Se fijan en esta ilustración? Aquí está su mente, su cabeza, y aquí está Satanás y los demonios, ¿verdad? Maquinando y edificando la fortaleza ahí en su mente. Una mentira que usted se la va a creer y usted mismo la va a defender, la va a excusar, y por lo tanto Satanás va a tener ventaja sobre usted en su manera de pensar. Va a tener ventaja sobre usted porque usted mismo le permitió que él estableciera una gran mentira
que ya usted mismo se la creyó también. Usted mismo ya se la creyó. Y entonces Satanás hace eso. Por eso vemos que dice el versículo 5, estas armas con las que nosotros luchamos pueden derribar todo orgulloso argumento contra Dios y todo muro que se puede construir para evitar a los hombres de encontrarlo, de conocer más a Dios íntimamente, porque ¿verdad que no terminamos de conocer a Dios? Pero sí podemos parar de conocer a Dios. Podemos parar de conocer a Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, que usted pare, se estanque, se quede ahí, porque él sabe que logrando que usted se pare y se estanque, de ahí el siguiente paso es el retroceso. Eso es todo, retroceso para atrás. Por eso el Señor dice que caminando, siempre usa la palabra caminar en fe. ¿Qué quiere decir? Que siempre debe haber un avance. No le hace despacio, lo que es, pero avance, avanzando en la fe y en la gracia del Señor, en el conocimiento de Él, avanzar, avanzar, avanzar. No parar, porque de ahí viene el retroceso. Entonces es lo que dice, con estas armas puedo capturar rebeldes y traerlos de vuelta a Dios y convertirlos en hombres cuyo deseo de corazón sea la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando existe una fortaleza diabólica en nuestra mente, entonces esa mentira nos guía a que no creamos la verdad de Dios, a que nos rebelemos contra la verdad de Dios, a que excusemos la mentira de Satanás, a que nos la creamos de tal manera que ya ni vemos que es una mentira aquello. Por eso es que la defendemos y la excusamos y damos toda clase de razones por las cuales, y es lo que dice aquí este pasaje, ¿verdad? Argumentos, ¿okay? Orgullosos argumentos. Y cuando habla de orgullosos argumentos, quiere decir argumentos que vienen de mi carne. No de la palabra de Dios, no de la verdad de Dios, sino de mi carne pecaminosa, de mi naturaleza pecaminosa. Vienen todos esos argumentos por los cuales yo digo que no estoy mal. Porque esto y lo otro. Y pues sí, ahí dejamos que se construyera esta fortaleza y nosotros mismos la estamos cuidando y protegiendo, ¿verdad? Porque eso es lo que es. Una fortaleza demoníaca es cualquier tipo de pensamiento que se rebela contra la verdad de Dios. Y de esa manera le damos al diablo un lugar seguro y protegido de influencia en la manera de pensar que tenemos. Ya él tiene ahí esa seguridad. ¿Por qué? Porque en esa fortaleza nosotros mismos le dejamos a Satanás que tenga un lugar de defensa y protección, donde él va a poder tener actividad libre en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros le damos libertad libre ahí en nuestra vida? Porque simpatizamos con esa mentira. Simpatizamos con esa mentira. Es por eso que la disculpamos, es por eso que la protegemos, es por eso que la excusamos, es por eso que la defendemos, porque somos simpatizantes a aquello. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahí estamos, ¿verdad? Puede ser que haya una fortaleza, puede ser que tengamos varias, como se ve ahí, y están ahí, ¿verdad? Todo es ahí en nuestra mente. Hemos visto que el campo de batalla espiritual es ahí en la mente. Por eso es que Satanás, como engañador, va a atacar la mente para engañarnos y poder establecer una fortaleza ahí en nuestra vida. Por eso es que vimos, ¿verdad?, que es una mentira. Esta fortaleza es una mentira protegida y defendida por mí mismo, y entonces se convierte en una vivienda fortificada de la opresión demoníaca en la vida de una persona. Y acuérdense, les dije, opresión no es lo mismo que posesión. Posesión, no hay tal cosa de que un cristiano verdadero sea poseído por demonios.
Pero sí, un cristiano verdadero puede ser oprimido, oprimir es de lo que habla, de que llega un momento en el que usted puede decir, no, ya no quiero hacer eso, pero llega Satanás y oprime, quiere decir que pone tanta presión sobre nosotros que terminamos otra vez cayendo. Y caemos, y otra vez. Y la presión que él pone es tremenda, y vamos a estar viendo eso en la próxima semana, ¿verdad? Que es una presión, que todo comienza en la mente, pero como somos un ser, una unidad, tenemos que entender que pensamientos y prácticas pecaminosas se pueden ser adictivas también físicamente. ¿Por qué? Porque pensamientos y prácticas producen químicos también en nosotros. Y esos químicos se hacen adictivos, entonces ya es una adicción, ¿verdad? Mental, espiritual y física también. Vamos a estar viendo eso la próxima semana, y sobre todo, principalmente, con los pecados sexuales, ¿verdad? Como ya son adictivos en toda la totalidad del ser humano. ¿Okay? Entonces, pero eso es como Satanás obra y trabaja. Y nosotros tenemos que creerlo y no defenderlo, no excusarlo. Es lo peor que podemos hacer, estar excusando lo que Satanás está haciendo en nuestra vida. Ahora, vamos a ver el proceso para derribar fortalezas. ¿Okay? La semana pasada les comentaba que los romanos, ellos fueron los más exitosos para conquistar fortalezas. Eran los más. Ahora, tenemos que entender, ¿okay? Y vamos a aprender de su estrategia de ellos, que no porque ellos eran exitosos quiere decir que era fácil. Entonces, al estar el apóstol Pablo usando el ejemplo de esto, de las fortalezas y de derribar fortalezas y de conquistar fortalezas, él quiere que entendamos, y en la mente de ellos en aquellos tiempos entendían todo eso, que no es algo fácil y que toma tiempo, que toma dedicación, que es lo que nosotros no queremos hacer hoy en día como cristianos. Y es por eso que es bien peligroso, ¿verdad? Que nosotros mismos los pastores les hagamos creer que todo puede ser instantáneo. Levante la mano y se derrumbó la fortaleza. Pase al frente y se derrumbó la fortaleza. Sea bautizado y ya quedar limpio de todo. Tenemos que tener mucho cuidado porque no es así. No es de esa manera. ¿Ok? Entonces, necesitamos nosotros creer más bien lo que dice la palabra de Dios y meternos en la mente que si usted quiere tener un cambio grande en su vida y derribar una fortaleza que tenga en su vida o varias que tenga, va a necesitar dedicación y va a necesitar tiempo con dedicación. Vamos a ver los pasos prácticos que debemos de tomar. Primeramente, ahí en su bosquejo tienen el número 1, ¿verdad? ¿Qué será la palabra que está incompleta ahí? Ok, exactamente. Crea que su fortaleza o fortalezas puede ser derribada. Ok. Bien importante, eso es fundamental. Si usted no cree que pueda ser derribada, si usted ya perdió la esperanza y usted dice genio y figura hasta la sepultura, pues ya se condenó a no experimentar una gran victoria, ya se condenó. Pero es importante creer, y la palabra creer es sinónimo de ¿qué otra palabra de 2 letras? Fe, ¿verdad? Tener fe en el Señor. Por eso el apóstol Pablo comienza y dice, miren, aunque seamos seres humanos, dice, no debemos de hacer una batalla espiritual con nuestros propios recursos humanos, no. Aunque seamos humanos, podemos usar recursos divinos de Dios, poderosos en Dios para poder tener la victoria. Entonces tenemos que creer que eso es cierto.
No nomás saber, porque sí es importante saber, pero creer quiere decir que ese conocimiento pasó al corazón, ya es una convicción. Aquí es un conocimiento, es una información verídica, buena, bíblica, pero mientras esté aquí no es suficiente. Necesitamos creer, tener esa fe, fe que verdaderamente esto puede ser una realidad. Y todo depende cómo uno esté reaccionando, conforme uno oye eso, sí, como uno reaccione, muestra, ¿verdad? Qué es lo que verdaderamente nosotros creemos, qué es lo que sabemos y qué es lo que creemos. Entonces, crea que su fortaleza puede ser derribada. Ahora, la semana pasada veíamos, ¿verdad?, que la Biblia nos dice en 1 Corintios que todo lo que sucedió al pueblo de Israel, toda la historia de Israel, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, que nos debe de servir a nosotros como ejemplos para que aprendamos lo que no debemos de hacer, lo que sí debemos de hacer. Entonces todas esas historias bíblicas que hay ahí tienen lecciones prácticas, espirituales para nosotros, tienen una aplicación para nosotros. Y como por ejemplo, ¿se acuerdan que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Lo sacó y entonces Él les prometió, ¿verdad? Les dijo que iba a ser de ellos un pueblo diferente, iba a ser el pueblo de Dios y que los iba a llevar a que se establecieran en una tierra buena, en una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Que era un concepto como diciendo una tierra que les va a dar de todo lo que ustedes necesitan para subsistir. Y yo los voy a establecer ahí. Y yo, le dijo el Señor, voy a sacar a los pueblos que habitan ahí. Yo los voy a sacar y a ustedes los voy a establecer ahí. ¿Verdad que todo eso les prometió Dios? Ok, entonces cuando salieron ellos y dijeron, ok, Moisés los guió, dijo, vamos hacia la tierra prometida. Vamos para la tierra prometida que el Señor nos prometió. Pues cuando ya llegaron ahí, ¿verdad?, que estaban ahí cercas, Moisés dijo, ¿saben qué? Vamos primeramente para poder hacer un plan. Voy a mandar, escogió a 12 espías, vayan y hagan un estudio de los lugares que vamos a conquistar, la clase de gente que es, qué clase de alimentos hay, qué es lo que la tierra produce, todo eso, ok, vayan. Se fueron los 12 espías. Pues ya volvieron, ¿verdad?, con un reporte, ¿ok? Volvieron con un reporte. Y esto es, ahí es en Números 13. Esto es lo que fue el reporte. Dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Dice, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Trajeron hasta ejemplos, ¿verdad? Racimos de uvas y de verduras y de todo. Dijeron, mira, exactamente como Dios nos lo prometió. Está bien suave, bien bonito está. Qué bárbaro. Dios les había dicho eso ya, ¿verdad? Entonces lo confirmaron, que así era. Pero ¿qué más les había dicho Dios aparte de que todo esto era una realidad, de que estaba bonito? ¿No les había dicho que Dios los iba a establecer ahí? Y que Dios iba a sacar a los pueblos que estaban ahí y ellos iban a tomar posesión. ¿No les había dicho? O sea, todo eso les había dicho, como diciéndoles, yo les voy a dar a ustedes la tierra y esté quien esté ahí, yo les voy a dar a ustedes la victoria. Sigue el reporte, el informe, fíjense, versículo 28. Sin embargo, el pueblo, fíjense lo que están diciendo el que está reportando, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. ¿Qué quiere decir esto, fortificadas? Que tienen fortalezas, que están protegidas con fortalezas, fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Y esto, hermanos, es lo mismo que nos pasa a nosotros, nos puede pasar con el pecado.
De que sabemos la promesa de Dios, que nos puede dar la victoria, que se pueden derrumbar las fortalezas, las fortificaciones que hay en nuestra vida, pero luego decimos, ay, está muy poderoso. Los vemos como gigantes poderosísimos, que me ganan cada vez porque son poderosos. Entonces empezaron a poner su mirada no en Dios, sino en ellos mismos. Entonces, en ellos mismos, pues veían la verdad. Nosotros no les podemos ganar. Están fortificados, tienen una fortaleza. Y luego, qué bárbaro. Parecen puros jugadores del NBA y del NFL. Puro gigantón. Hombre, ¿qué vamos a andar haciendo con ellos? Hasta dijeron, parecíamos langostas nosotros ahí entre ellos. Chiquititos, chaparritos, ¿qué vamos a poder con esos grandulones? Fíjense. Entonces, nosotros también podemos tomar esa actitud de ver el pecado, de verlo como superior. Y sí, debemos de verlo como superior si nosotros lo queremos confrontar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia humanidad, con nuestros propios recursos. Pero en este punto número 1 que estamos viendo, debemos de creer, tener fe, que pueden ser derrumbadas con el poder de Dios, con los recursos de Dios, no con los míos. Por eso es que un versículo que nos gusta mucho, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, ¿verdad? No digo, todo lo puedo en Sergio. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente así. Entonces, así es como lo estaban viendo, ¿verdad? Lo veían como gigantes insuperables. No podemos, ¿ok? Y no podemos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de los espías, un joven de fe, ¿verdad? Más o menos así como de mi edad, de 40 años de edad, de nombre Caleb. Dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, ¿verdad? Porque este reporte pues lo oyeron y empezaron todos, pues ¿para qué nos sacaron pues de Egipto nomás para morir aquí en el desierto? ¿Para qué vamos a hacer? Estábamos mejor allá en Egipto de perdida, ya estábamos seguros de aquí nos van a agarrar los gigantes y nos van a aplastar como langostas. Entonces Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y fíjense lo que Caleb dice, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. ¿En quién estaba puesta su mirada en Caleb? ¿En los gigantes? ¿En las fortalezas? En Dios, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Podemos conquistarlas. No me importa que haya una fortaleza ahí. Si Dios dijo que Él nos iba a dar esta tierra, vamos a confiar en Dios y vamos ya. Se fijan que dice, vamos ya. No dice, vamos a prepararnos y vamos a ver una estrategia. No, vamos ya. Porque estaba confiando en Dios. Y ese es el primer punto. Si nosotros queremos derribar nuestra fortaleza que está ahí establecida, esa gran mentira que Satanás ha podido establecer ahí y que nosotros no la creímos y la defendamos y la protegemos y todo eso, si la queremos verdaderamente derrumbar, vamos a tener y necesitamos nosotros creer que se puede derrumbar con el poder de Dios. Que se puede derrumbar con el poder de Dios. Podemos conquistarla, decía. Pero, ¿qué era lo que decían los demás? Fíjense lo que decían, versículo 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Fíjense lo que dijeron. ¿Qué está subrayado ahí con amarillo? No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. ¿En quién estaban ellos poniendo su mirada? En ellos mismos. Y claro, ¿verdad? Que decían, no hombre, no la hacemos. Qué bárbaro. No la hacemos.
¿Qué vamos a ir a hacer contra ellos? No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y ahí, ¿verdad? En el versículo 33 dice, hasta había gigantes los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Se veían? ¿Cómo empieza uno a excusar su pecado, su falta de fe? Lo empieza uno a excusar. Cualquiera diría, no, pues si tienen razón, ¿a qué le tiran? ¿A qué van a ir contra esos gigantes? Primeramente tienen una fortaleza. Y luego si llegan a penetrar, y luego para que te encuentres a un Shaquille O'Neal ahí esperándote, un gigantón de esos, pues, ¿para qué ando de vivo? Aquí mejor, a ver, vamos a agarrar otra vez camino para Egipto y le pedimos perdón al faraón y volvemos ahí a que nos den, aunque sea lo que nos dan de comer, está mejor que ir a morir aquí en el desierto. Y así es lo que nos puede pasar a nosotros, de volver atrás nada más, volver atrás. Volver atrás. Entonces, vemos, ¿verdad?, que debemos de verdaderamente creer, pero cuando nosotros estamos en esta batalla espiritual, hermanos, la lucha está entre a quién le vamos a creer. Porque hay muchas voces, ¿verdad?, que hay muchas voces que nos están diciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, porque Satanás, eso es lo que él hace. Él usa diferentes medios para que nos hablen, voces a través del mundo, a través de la música, a través de películas, a través de programas, a través de amistades, a través de y todas esas voces nos dicen algo diferente a lo que Dios nos dice. Y ahí es donde podemos nosotros confundirnos. ¿Cuál voz vamos nosotros a escuchar? Vamos a escuchar este canto, hermanos. Y este canto está traducido, tiene el mensaje ahí abajo para que usted lo lea. ¿Okay? Y el título del canto ese es La voz de la verdad. The Voice of Truth, la voz de la verdad. Vamos a escucharlo y medite en cuál voz es la que vamos a escuchar. ¿Cuál voz le vamos a dar la credibilidad? Porque hay muchas voces llamándonos, y es como Satanás trabaja para confundirnos y terminemos obedeciendo y haciendo una voz que no es la voz de la verdad, la voz de Dios, lo que Él nos dice en su palabra. Y ahí vimos en su palabra que Él nos dice claramente que con las armas espirituales de Dios se pueden destruir esas fortalezas. ¿Lo vamos a creer o no lo vamos a creer? Ese es el primer paso. Ese es el paso primero bien importante. ¿Okay? Ahora, volviendo a la historia de Israel, ¿okay? Vemos que trajeron 11 de los espías, trajeron ese reporte falto de fe, negativo, y Caleb fue el único que tuvo un reporte de fe, que dijo, sí, está como Dios dijo, y si la tierra está exactamente como Dios dijo, Dios va a cumplir su promesa de que nos va a establecer en esta tierra. Vámonos ya. Y dijeron, no, y todos ya estaban envenenados, sin fe, con dudas. ¿Pudieron entrar a la tierra? ¿Sí o no? No. ¿Cuánto tiempo les tomó para poder entrar? 40 años. ¿Se imaginan? Y Dios dijo, ok, esto es lo que va a pasar. Como esta generación no creyó, voy a esperar que muera toda esta generación, fueron 40 años, para que la nueva generación sea la que entre. Porque esta generación nomás no cree. Nomás los que creyeron van a entrar. Josué, que era el líder, Caleb. Entonces pasaron 40 años. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando él dijo, vámonos ya, vamos a entrarle? ¿Cuántos les dije que era de mi edad, verdad? 40 años tenía. ¿Se acordaron, verdad? 40 años tenía. Entonces, después de 40 años, ¿cuántos años tenía? 80 con el hermano rico, ¿verdad? Entonces vemos que ahora a los 80 años, ¿qué creen ustedes que dijo cuando ahora sí dijeron, una nueva generación, vamos a entrar de la antigua generación, Caleb va a entrar?
¿Qué creen que dijo él? ¿Quién que ustedes dijo? ¿Saben qué? Yo ya estoy viejo. Traigo una artritis, ay, que me duele, ¿verdad? Aquí, ya no cuenten conmigo, yo acá, yo oro desde acá. ¿Creen ustedes que dijo eso? No, ¿saben qué fue lo que dijo? Dijo, hey, ya vamos a entrar, ¿saben qué? Déjenme a los grandulones a mí. Déjenme a los del NBA, a los del NFL y a los del NHL, ¿ok? A los de básquetbol, de fútbol y a los de hockey. Déjenme esos grandulones a mí, ¿ok? Déjenmelos. Fíjense. Dice, y Caleb venció a los 3 hijos de Anac, de los gigantes, es decir, a Sesai, a Jimán, Talamai, y los echó de ahí. Y tenían fortalezas. Tenían fortalezas. Y el viejito fue con fe, con el poder de Dios, y se aventó a los gigantones. ¿Se fijan lo que es confiar en el Señor y poner su fe en el Señor? Entonces sí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso es el primer punto, ¿verdad? Que creamos que nuestra fortaleza o fortalezas que tenemos ahí, que hemos permitido que Satanás establezca en nuestra vida, esa gran mentira protegida y defendida, pueda ser derribada, pueda ser superada, pero con el poder de Dios. Con el poder de Dios vemos así que Caleb fue a la batalla y no tenemos todos los detalles, pero él derribó fortalezas con el poder de Dios. Él derribó fortalezas con el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que identificar. Nosotros tenemos que creer que verdaderamente esto se puede hacer con el poder de Dios, no con el poder humano. ¿Ustedes creen que Caleb en su propio recursos hubiera podido destruir fortalezas y ganarle a esos gigantes? No, pero fue únicamente con el poder de Dios, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice este proverbio: el sabio conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable. Y por la palabra sabio quiere decir aquel que confía en Dios. Eso es sabiduría, cuando uno confía en Dios, cuando uno tiene su fe puesta en Dios. Dice, entonces conquista la ciudad más protegida y derriba la fortaleza más confiable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero también, hermanos, Santiago 1:6 nos dice, cuando se la pidan, ¿verdad? Cuando le pidamos a Dios fe, dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. O sea, cuando le pidamos algo a Dios, por ejemplo, en este caso, Señor, yo quiero tener un cambio grande en mi vida. Yo quiero verdaderamente superar aquello que no me está permitiendo ser más semejante a ti, ¿verdad? Dice, cuando lo pida, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Sí? Por lealtad dividida es que por un momento confío en Dios y por otro momento confío en mí mismo y por otro momento no confío en nada. Y anda así, por eso es que dice, y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y empuja de un lado al otro. Y así vamos a andar. Un rato sí, cómo no, ahora sí, para allá y para acá, otro rato no, ya no quiero, y ahí andamos inestablemente por aquí, por allá, por aquí y por allá. ¿Okay? Es por eso que la palabra de Dios dice que creamos. ¿Okay? Tener fe solamente en Dios. Solamente en Dios estoy confiando. Yo no estoy confiando en mí mismo, sino solamente en Dios. Número 2. ¿Cuál sería el paso número 2? ¿Ok? ¿Cuál es? Ok, identificar. Es bien importante. Identifique su fortaleza. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, como me ha pasado en varias ocasiones en consejería que las personas me dicen, pastor, yo no sé exactamente qué.
No sé exactamente por qué hago lo que hago, no sé exactamente. Y a veces puede uno decir, no se haga. ¿Cómo no vas a ver? Pero es que Satanás llega a ese punto, ¿verdad? De confundirnos tanto, ¿verdad? Y él prefiere que nosotros estemos así con una mente como ofuscada, que verdaderamente no sepamos qué es lo que me está produciendo este desequilibrio espiritual, emocional, no sé exactamente qué. Entonces es importante que podamos identificar exactamente qué es aquello. ¿Qué es aquello? Porque si no lo puedo identificar exactamente qué es, ¿a qué le voy a tirar? ¿A quién le voy a hacer la guerra? ¿A una confusión? No, tengo que aclarar qué es eso. ¿Qué es? ¿Cuál es ese pecado? Exactamente, lo tengo que identificar. Ahora, si yo estoy así confundido y no lo sé porque, como les digo, una fortaleza es una gran mentira que nosotros ya no la creímos, por eso es que la defendemos, la protegemos, es por eso que somos hasta simpatizantes de aquello. ¿Okay? Entonces, si yo no puedo ver, porque estoy ofuscado por el pecado, no puedo ver exactamente qué es lo que está mal en mi vida, ¿quién me puede hacer ver lo que está mal en mi vida? ¿Mi cónyuge? ¿Quién? Dios. Dios. Y es por eso que tenemos que ir en oración y hacer oraciones como esta. Dime. Que Job le decía al Señor, dime, Señor, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Yo quiero ver. Hay veces que no podemos ver, entender, pero yo quiero ver exactamente, que tú me lo digas. Porque si se lo dice su cónyuge, ya se armó la bronca nada más, ¿verdad? No lo va a aceptar, va a decir, tú nomás por echarme, que tú no has visto la viga que traes en el ojo y quieres sacarme mi paja, y empiezan los pleitos y las discusiones, ¿verdad? Claro, bíblicas, ¿verdad? Con la Biblia, pero se hacen garras, ¿verdad? Con la Biblia. Pero mejor vamos a Dios, y Él sí nos va a decir exactamente, nos va a enseñar. Como también aquí Job, ¿verdad? Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿No creen ustedes que el Señor conteste esta clase de oraciones? Él las contesta. ¿Por qué? ¿Quién radica o vive, habita en nosotros que nos va a hacer ver la verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, porque cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. O sea que nos va a hacer ver la verdad acerca de nosotros. Y eso es lo que yo quiero saber. Señor, muéstrame, guíame. ¿Cuál es la verdad en cuanto a mí? ¿Verdad? Que Él se lo va a hacer ver. Que a nosotros no nos guste y digamos, no, es que estamos una vez más tratando de defender, excusar esa fortaleza. Somos simpatizantes de la fortaleza, pero el Espíritu Santo nos lo va a hacer ver. Él nos la va a hacer ver. ¿Okay? Y es importante que nosotros la podamos identificar. Déjenme les doy nomás ejemplos de algunos de esos pecados tercos que puede haber en la vida de una persona, como el orgullo, la lujuria, la envidia, la adicción a algo, arrogancia, la ira, el temor, la inseguridad, el engaño, la pornografía, la pereza, la impuntualidad, la codicia, el abuso vengativo, hipocresía, fornicación. ¿Hay alguna ahí que usted ande queriendo defender? Esa es, la que usted quiera defender, esa es. Adulterio, homosexualidad, orgullo, violencia, robo, la crítica, el chisme, la calumnia, la pasividad, la rebelión, los celos, divisivo, ¿verdad? Divisiones, robar, envidia, tacaño, indiferente, amargura, resentido, implacable, etcétera, etcétera. Si no salió ahí la suya, haga una línea y póngale ahí cuál es la suya, si no salió.
Pero es importante que nosotros podamos identificarla bien claramente por nombre. ¿Por qué? Porque es importante que la podamos identificar. Para el punto número 3, ¿cuál es el punto número 3? Confrontar, dice, esa va a ser más adelante. Confesar. Confiésele al Señor su fortaleza o fortalezas. Confiésesela. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante confesársela al Señor? ¿Para informarle al Señor? Pues Él ya la sabe, ¿verdad? No es que le vamos a decir, Señor, te tengo malas noticias. Pero siéntate, Señor, primero, porque esto se te va a bajar el azúcar. Siéntate. No es para informarle al Señor, para nada, porque Él ya la sabe. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es importante que nosotros confesemos. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Okay? O sea, hermanos, que nosotros tenemos que hacer la guerra espiritual a nuestra fortaleza desde una posición de seguridad de que yo ya he sido perdonado por el Señor. Porque si yo no lo hago la guerra espiritual desde esa posición de que yo ya he sido perdonado por el Señor, ¿qué va a hacer Satanás en el segundo nombre que lo vimos? Que él era el ¿qué? El acusador. El número 1 era el engañador. Número 2, el acusador. Va a estar acusándonos y va a estar atormentando nuestra conciencia. Pero si nosotros se lo confesamos a Dios y experimentamos el perdón, la limpieza de Dios, entonces desde esa posición yo ya puedo continuar en el proceso de derribar la fortaleza. ¿Se fijan? Desde esa posición, no desde una posición de culpabilidad y aterrorizado por el acusador, dale y dale, no, sino desde una posición de decir, yo ya estoy perdonado por el Señor, yo se lo confesé al Señor, Él me perdonó, me limpió, y ahora desde esta posición yo hago la batalla espiritual. Pues por eso que la palabra confesar, ¿qué quiere decir? ¿Que nomás le digamos? No, es mucho más profunda la palabra confesar en el griego. Quiere decir que nosotros pensemos y digamos lo mismo que Dios piensa y dice acerca de nuestro pecado. ¿Se fijan? Que pensemos y digamos lo mismo que Dios piensa y dice de nuestro pecado. O sea que no hay lugar para decir, Señor, mira, te confieso que yo esto y esto y esto, pero es que mi esposa o mi esposo, tú sabes cómo es el mismito diablo. Y entonces empieza uno a excusar. Eso ya no es una confesión a Dios. En la palabra confesar quiere decir que nosotros reconocemos que mi pecado es 100% mi culpa. Yo no puedo decir, hijo, pues exploto y me enojo, pero es que ustedes me provocan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo con mi pecado? ¿Lo estoy confesando o lo estoy excusando? Lo estoy excusando. Ya estoy queriendo embarrárselos a otros, ¿verdad? Cuando es mi culpa, y eso es lo que el Señor dice, que si confesamos, o sea, que si pensamos y lo vemos y lo decimos exactamente como Dios lo ve y lo dice, entonces Él podemos nosotros confiar en que Él, siendo justo, al ver la realidad de que hemos hecho las cosas correctas, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda nuestra maldad. ¿Se fijan? Y ahora sí, entonces, en base a esa posición de paz con Dios, puedo hacerle la guerra a mi enemigo, porque ya estoy en paz con Dios. Ya le puedo hacer la guerra, la batalla espiritual para la destrucción de la fortaleza o fortalezas que haya
en mi vida. ¿Ok? Porque es bien importante que podamos nosotros estar bien seguros y en paz que Dios me ha perdonado. Por eso dice el Salmo 103:12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? ¿Cuántas millas más o menos creen ustedes? Es infinito. Es infinito, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere que entendamos. Que la gracia de Dios para perdonar nuestros pecados es infinita. Y que en base a eso nosotros podemos tener paz con Dios y ahora sí hacerle la guerra al verdadero enemigo. Al verdadero enemigo, hacerle la guerra. Vamos a terminar, hermanos, meditando en un canto que habla sobre esto, ¿verdad? Para que meditemos y ahí en nuestra meditación, si usted necesita confesarle a Dios su pecado, si usted necesita pedirle a Dios que le ayude a identificar su pecado, hágalo mientras escuchamos este canto, que así es como se titula, ¿verdad? Del East to West, del este al oeste, de un punto al otro, ¿ok? Señor, de que tú nos quieres perdonar y limpiarnos de toda maldad, para que desde esa posición de paz podamos saber que tú eres el que nos está sosteniendo en esta guerra espiritual y que tú, Señor, nos has prometido la victoria. Danos la fe, Señor, para creer tu palabra y para verdaderamente tener la consistencia de trabajar en aquello que tú quieres, Señor, que trabajemos. Guíanos, Señor, a que podamos creerlo, a que podamos identificar aquello que no es de acuerdo a tu agrado y que podamos confesárselo a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. La próxima semana.